¿Quién es María Corina Machado y por qué merece el Premio Nobel de la Paz? Saludos, soy Dr. Ulf Erlingsson y por 15 años he estado dentro de la resistencia venezolana y aquí le voy a contar la historia y cómo María Corina Machado por casi cuarto de siglo ha sido un ícono y líder en esa lucha por la paz y la libertad en Venezuela. Vamos al asunto. La historia de María Corina Machado está ligada al declive de Venezuela, un país que en su día fue una democracia próspera, pero que cayó en la dictadura y la pobreza extrema. Después de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela era el cuarto país más rico del mundo gracias a su riqueza petrolera. Sin embargo, seguía bajo una dictadura. En 1958, el pueblo derrocó al dictador y estableció una democracia liberal. María Corina nació en 1967, en una época en la que el régimen comunista cubano ya había intentado, sin éxito, extender su revolución a Venezuela. Aún así, Cuba logró establecer movimientos guerrilleros en Colombia que continúan hasta la fecha. A los 22 años, María Corina estudiaba ingeniería en el sólido sistema educativo venezolano. Mientras tanto, Fidel Castro planeaba otro intento de tomar el poder en Venezuela. En 1989, orquestó el Caracazo, una rebelión simulada en Caracas. Esta también fracasó. En 1992, el aliado de Castro, Hugo Chávez, intentó un golpe militar en 2 ocasiones, pero ambos fracasaron. Sin embargo, en 1999, tras ser liberado de prisión, Chávez fue elegido presidente. Inmediatamente, se dedicó a reescribir la Constitución para implementar su revolución socialista. La petrolera estatal venezolana, PDVSA, era la joya de la corona del país. Pero Chávez despidió a los profesionales cualificados que la dirigían y los reemplazó por leales. Esto provocó protestas masivas, y el 11 de abril de 2002, 1 millón de personas marcharon para exigir la renuncia de Chávez. Chávez ordenó una respuesta militar a la protesta pacífica, pero los militares se negaron. Luego envió a un oficial de menor rango a sacar los tanques a las calles, pero sus superiores le ordenaron que se retirara. Desafortunadamente para entonces, los tanques ya habían aparecido en televisión, y el régimen utilizó las imágenes para afirmar falsamente que se había producido un golpe militar. En realidad, fue Chávez quien ordenó a los tanques disparar contra manifestantes inocentes. Decenas de personas fueron asesinadas por las fuerzas municipales, no por los militares, y el régimen posteriormente asesinó a testigos para encubrirlo. Chávez tuvo que dimitir, pero 2 días después, los militares lo devolvieron al poder. Las protestas continuaron, y la sociedad civil exigió un referéndum revocatorio. Ahí fue donde María Corina Machado y su organización, Súmate, desempeñaron un papel fundamental. Reunieron las firmas necesarias para convocar el referéndum revocatorio, a pesar del intento del régimen de Chávez de descalificarlas imprimiendo formularios defectuosos. Finalmente, el referéndum fue aprobado. En 2004 se celebró el referéndum, pero el organismo electoral, el CNE, declaró la victoria de Chávez, a pesar de la evidencia de un fraude electrónico generalizado. A pesar de esto, María Corina no se rindió. Fue elegida para el Congreso y se convirtió en una crítica vehemente de Chávez. No permitió que el régimen la silenciara. En 2012, María Corina se postuló a la presidencia en las primarias de la oposición. Para entonces, el sistema había sido manipulado aún más, con un cable submarino de fibra óptica que conectaba el sistema electoral venezolano con Cuba. En las elecciones presidenciales de octubre de 2012, un Hugo Chávez, visiblemente enfermo, fue declarado ganador para un tercer mandato, pero falleció poco después, y Nicolás Maduro asumió el poder con el respaldo de Diosdado Cabello, jefe del cártel militar de la droga, el Cártel de los Soles. El régimen afirmó que Chávez seguía vivo en Cuba, pero la gente pronto se dio cuenta de que estaba muerto. Esto desencadenó protestas masivas, con estudiantes de la resistencia no violenta encadenándose frente a la embajada cubana, en Caracas. La gente comenzó a reconocer la amenaza. El régimen estaba convirtiendo a Venezuela en una colonia cubana. En 2013, tras haber sido obligado a admitir la muerte de Chávez, Maduro se enfrentó a Enrique Capriles en unas elecciones presidenciales adicionales. Antes incluso de que se anunciaran los resultados oficiales, la Operación Libertad Venezuela
interceptó resultados fraudulentos transmitidos desde Cuba que alegaban la victoria de Maduro y transmitió en vivo que Capriles había ganado. La afirmación de victoria del régimen fue desmentida como una mentira y Capriles convocó a protestas. Pero el régimen las reprimió violentamente y Capriles se retractó de inmediato. Para entonces, era evidente que la oposición política estaba siendo manipulada. El régimen financiaba a elementos de la oposición para dividirla y controlarla. Creyeron que podrían neutralizar a María Corina presentándola como una élite, pero ella se mantuvo limpia, libre de la corrupción del sistema. A principios de 2014, María Corina, junto con sus compañeros líderes de la oposición, Antonio Ledezma y Leopoldo López, lanzó La Salida, un movimiento que convocaba a asambleas callejeras para debatir las medidas a tomar para enfrentar la crisis del país. Pero el régimen respondió con fuerza letal. Esto desencadenó protestas populares de resistencia no violenta, y cuanto más reprimía el régimen, más crecían las protestas, con un estado entero cayendo en manos de la resistencia. Pero el régimen trajo soldados cubanos para reprimir los levantamientos. Durante los años siguientes, el régimen respondió a las continuas protestas no violentas con una estrategia que consistía en someter a la población por hambre. Privaron a la población no solo de alimentos, sino también de medicamentos esenciales. A principios de 2018, cientos de miles habían muerto de hambre, en su mayoría niños pequeños, y para finales de año, millones ya huían del país. Para entonces, la cifra había alcanzado los 8 millones. Pero María Corina continuó organizándose y, para 2024, lideró una importante victoria en las primarias de la oposición, gestionadas por la propia oposición, no por el régimen, lo que les dio mayor credibilidad. El régimen, temiéndola, le prohibió presentarse a las elecciones. Sin embargo, los partidarios de María Corina se unieron a un candidato alternativo, Edmundo González Urrutia, y prepararon en secreto un recuento de votos paralelo. Cuando se conocieron los resultados electorales, ya tenían pruebas del verdadero resultado. El régimen intentó encubrirlo, pero María Corina anunció su victoria. Habían recopilado pruebas físicas de todos los colegios electorales, las cuales contradecían los resultados oficiales del régimen. Tras las elecciones, el régimen intensificó la represión, encarcelando a más opositores políticos. Pero el movimiento de María Corina ya había expuesto el fraude. El apoyo internacional al régimen se había debilitado considerablemente, y hoy solo incluye a los miembros principales de la coalición, que se autodenomina antiimperialista, siendo Cuba y Rusia los más destacados. Hoy, el pueblo venezolano sigue sufriendo, pero la valentía y el compromiso de María Corina con la no violencia le han ganado el respeto del mundo. A pesar de la represión constante, el mensaje de Venezuela es claro: la paz sin libertad es esclavitud. La lucha venezolana por la libertad no es solo su batalla, es una lucha por la democracia en todas partes. Gracias por escuchar. Por favor, comparte este video para difundir la verdad y apoyar la causa.